Muy buenos días, los saludamos con el gusto de estar con ustedes cada lunes en su programa Los Fundadores, que transmitimos a través del 105.3 de frecuencia modulada y el 1310 de amplitud modulada de Radio Universidad, la señal universitaria por excelencia en Chihuahua, y también a través de la magia del video en YouTube, en el canal Watch Video de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, pues como cada lunes le tenemos un invitado y todos nuestros invitados son especiales. Esta mañana nos acompaña el maestro José Hildeberto Villegas Méndez, quien pues es un reconocido catedrático universitario con una amplia trayectoria en el ámbito de la lengua, del español, de la redacción. Y bueno, maestro, pues agradecerle esta mañana que haya aceptado esta visita en esta cita histórica con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias, licenciado Piñón. Para mí pues es un honor estar aquí en tu programa, un programa que se distingue precisamente por ese rescate de la historia de la universidad, una historia que vive, que pervive en muchos maestros, en muchos funcionarios, en muchos universitarios que todavía andamos por ahí dando lata. Y con mucho gusto estoy aquí, muy honrado. Maestro, qué importante es rescatar esa historia a través del testimonio. Regularmente conocemos una historia de las instituciones de nuestro mismo país, pero regularmente es una historia en donde se consigna tal o cual hecho, con fechas en el tiempo, pero muchas veces desconocemos la otra cara de la historia a través del testimonio. Pues es indudablemente lo más valioso que puede existir en cuanto a investigación histórica, el testimonio, porque no olvidemos que testimonio es una voz derivada de testigo, ¿no? Y testigo es el que ha estado presente en los hechos y el que puede dar así fe de cómo sucedieron los hechos, de cómo sucedió aquello. Y qué mejor que quienes lo han vivido. Como este es el caso, maestro, este es el caso, créame que hemos encontrado algunas anécdotas, algunos testimonios sumamente valiosos en la historia de nuestra universidad y sobre todo poder darle la oportunidad a nuestros radioescuchas de poder conocerlos, maestro. Conocer desde muy adentro a la institución, porque no podemos nosotros sustraer de que la institución vive por las personas que la integramos. Entonces, en este sentido, maestro, a mí me gustaría que nos platicara cómo es que usted viene ese vínculo con la universidad, ya 51 años de permanencia universitaria desde aquella escuela preparatoria, maestro. Pues así es, todavía en ocasiones no me lo puedo creer, pero así sucedió. En 1963, en abril de 1963, llego yo a la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo? Bueno, pues yo recientemente había regresado de realizar mis estudios de filosofía en el Montezuma College, incorporado a la Universidad Católica de Washington. Y bueno, pues estaba en una situación de que qué hacer, a qué me dedico, incluso tenía ciertas intenciones de estudiar para piloto aviador todavía a esas alturas, pero de pronto un amigo me llama y me dice: está buscando en la universidad un maestro que sustituya a otro que se retira, que se jubila y que está dando clases de latín y de etimologías. ¿Con quién me presento?, dije yo. Y me dijo, con el doctor Torres Enríquez, que era el equivalente a director académico actualmente, era el secretario del departamento escolar, así se llamaba entonces. El rector era el doctor Villamar Talledo, Carlos Villamar Talledo. Y acudí con el doctor Torres Enríquez y me hizo una entrevista muy breve y me dijo, no, esto está bien recomendado, no sé con quién, o por quién recomendado, pero preséntese en la escuela preparatoria con el profesor Grajeda, Jesús Grajeda. Pedro Esa, el maestro Grajeda. Era el secretario de la prepa
Jesús Grajeda Pedruesa, el papá del ex rector Jesús Grajeda Herrera, y de dos hijos más tremendos que fueron alumnos míos allí en la prepa, Luis Carlos, a quien le mando un saludo, y su hermano. Pero el profesor Grajeda, muy gentil, muy amable. Algunos lo tachaban como que era muy duro, muy exigente. Sí lo era, ¿verdad? Con los estudiantes. Me trató muy bien, ya me dijo de qué se trataba. Y sustituí al licenciado Villegas, así se apellidaba también el maestro que se retiraba ya grande, era un abogado. No recuerdo el nombre, desafortunadamente, pero él lo sustituí. Le decían el pajarito, y en alguna ocasión quisieron también decirme a mí el pajarito menor, pero no me dejé. Y bueno, pues ya ve cómo eran los alumnos de prepa. Sí, entonces, sí, lo siguen siendo. El hecho es que sustituí al licenciado Grajeda, al licenciado Villegas en ese término de año, porque entonces eran ciclos anuales, en un grupo en el que estaba como alumno el licenciado Rodolfo Acosta Muñoz, que fue rector de la universidad, que fue magistrado, presidente del Supremo Tribunal y ahora ya está retirado, ¿verdad? Y también estaba por ahí, pues otras personas, pero entre ellas la esposa del licenciado Valverde, de Jesús Valverde. Y fue vamos a decir, un espacio muy corto en el que me observaron a ver cómo me manejaba yo como maestro, y bueno, yo puse lo mejor de mí. Y regresando el siguiente semestre, año, pues era anual, me hablaron y me renovaron contrato. La primera, el primer nombramiento que tengo, por ahí lo conservo, está firmado por el doctor Villamar Talledo. Lo mismo que la primera credencial que tengo como maestro universitario, firmada por el doctor Villamar Talledo en 1963. Y bueno, pues ahí fue ya de alguna manera ganar espacio, porque pues, traía yo algún sistema diferente, práctico, para la enseñanza de materias que en ocasiones eran aburridas, pesadas, como el latín y las etimologías. Y había, el latín se enseñaba solo en humanidades, pero etimologías se enseñaba en otros bachilleratos, en economía, en ingeniería, en medicina, y me cargaron de horas clase de grupos, sí. Así poco a poco, no de inmediato, pero fui tomando varios grupos. Yo llegué a tener en alguna ocasión hasta 10 grupos de prepa, grupos que entonces eran de 50 alumnos. La prepa en aquel entonces estaba situada, como todos saben, en lo que hoy es el edificio de la Facultad de Derecho. Y pues era un edificio que albergaba a secundaria y preparatoria, porque recordemos que la universidad tenía todavía la secundaria desapareció en 1968, ahí terminó ya el ciclo, ya no hubo más inscripciones para secundaria. ¿Y por qué? También porque la prepa seguía creciendo, tenía mucha demanda y ya no había espacios para acomodar a los de la prepa. En cambio, pues el sistema secundario lo manejaba el Estado y podían acomodarlos en todas partes. Pero hasta entonces mucha gente buscaba la enseñanza desde la secundaria en la prepa porque tenía excelentes maestros. Y es que era la universidad, ¿verdad? Además, el prestigio, sí. Era la universidad, era entrar a la universidad. Las maestras Hayashi muy reconocidas. Reconocidísimas. El ingeniero Moya en matemáticas, el ingeniero Casas Ronquillo, y ya en la prepa no digamos también pues a maestro Ferrogay, a Gaspar Gumar Orozco, a Olac Fuentes, al profesor Becerra, Antonio Becerra. Con todos ellos conviví yo ahí en la sala de maestros, entre clase y clase, ahí platicábamos un rato y luego pues hacíamos planes
y demás. Ahí tuve yo mucho trato con el maestro Ferro y con Gumaro, porque de alguna manera éramos de la misma área, de la misma tendencia, ¿no?, de humanidades. Y entonces fue una época, te digo, riquísima, muy inquieta en cuanto a los alumnos, en cuanto a esas exigencias de los alumnos por el entorno social que había, por las influencias que llegaban de todas partes. Recordemos que en aquella época, pues la Revolución Cubana tenía poco tiempo y había influencia en toda América. Y llegaba ahí la influencia directa y entonces pues había que convivir con todo eso. Y no rechazarlo, ni mucho menos, ¿no?, sino convivir y estar pendiente de todos ellos. Yo me hice muy amigo de casi todos los alumnos, de casi todos los grupos a los que enseñaba, de tal manera que a mí me gustaba mucho el soccer desde niño, pero jugaba yo más o menos buen soccer, fútbol, soccer, y me invitaban a los torneos, primero a los interiores de la prepa, y luego después formé parte de la selección de la prepa y de la UASH en los años 60. ¿Con quién? Pues estuvieron allí gentes que actualmente andan por allí en el mundo, como se me escapan los nombres, pero recuerdo especialmente a gentes de Ábalos que jugaban muy bien al fútbol, soccer, ¿verdad? Y estaba un hermano, por ejemplo, de Ramón Estrada, el Cala, que era buenísimo. Estaba también Patricio Burciaga, al quien le hago yo un homenaje en una sección del libro sobre los estudiantes distinguidos, que era una estrella para jugar, no solo el soccer con el que jugábamos juntos, sino él jugaba todo, ¿verdad? Béisbol, fútbol americano, lo que le pusieran, y era una estrella en todo. Y como lo relato yo después por allí en ese libro, él falleció en un accidente, tratando de salvar a una persona, un accidente de minas. Pero bueno, te digo, era una época muy completa en la que los valores de la enseñanza universitaria realmente se veían reflejados en muchos de los alumnos. Alumnos brillantísimos que luego por ahí fueron a darle lustre a la universidad, como Carlos Montemayor. Claro, Entre paréntesis, también fue alumno mío Carlos Montemayor. Oiga, pues una época muy generosa en el pensamiento, maestro. Muchísimo, sí. Y como te digo, de mucha inquietud social, que desafortunadamente desembocó en un momento dado con alguna huelga que ya no se pudo ya contener, mantener, y que fue de alguna manera el detonante para que desapareciera la preparatoria y se fundara el colegio de bachilleres. Pero es que también era tanta la presión del exterior, maestro. O sea, había influencias, como usted bien lo señala, había muchas influencias. Veníamos de movimientos muy fuertes a nivel nacional y a nivel internacional, influidos por una Unión Soviética impresionante, de Cuba, de todos estos personajes que influían ideológicamente en las poblaciones estudiantiles, maestro. Así es, y no olvidemos que en el 65 fue el asalto al cuartel de Madera, que también estuvo relacionado con eso, y gente más de la normal que de la prepa, pero también había relaciones por ahí, participaron de alguna manera no en el mero día disparando, mucho menos de ahí de la prepa, pero sí en las reuniones y demás de ese asalto al cuartel de Madera. Y la influencia de la normal que estaba ahí enfrente, en lo que es ahora la otra parte del edificio de Derecho, pues era también determinante. Había mucha intercomunicación y muchos maestros de la normal daban clases en la prepa. Por ejemplo, el profesor Antonio Becerra. Antonio Becerra, un maestro distinguidísimo. Él no trataba de influir en sus alumnos, en sus clases, ni mucho menos, ¿no? Pero tenía un sentido
social y un sentido didáctico que lo distinguía, y sus clases estaban siempre llenas, abarrotadas. Y muchos otros, ¿verdad? Y es que son personajes, maestro, disculpe que lo interrumpa, son personajes que, como cuando nos tocó que usted fuera nuestro maestro en periodismo, o sea, son personajes que precisamente llaman, atraen al estudiante inquieto que quiere conocer más. Y en ese entonces, maestro, yo creo que como que valorábamos más el uso correcto de nuestra lengua, el aprendizaje del conocimiento. Hoy en día las nuevas tecnologías han transformado estos procesos de una manera definitiva. Pero ¿cómo era ese proceso, maestro, de asimilación del conocimiento? La enseñanza del español, del idioma, de manera correcta, yo, de manera personal lo considero que muchos lo consideramos tan complicado como las matemáticas o la física. Así es, siempre fue una inquietud mía de presentarles la enseñanza del idioma de una manera diferente, para hacerlo pues más o menos atractivo, ¿verdad? Y que no me faltaran a clase por lo pronto, o que no estuvieran pues ahí revoloteando y gritando y demás, porque contener a 50 y a veces más gentes en un salón de jóvenes de entre 15 y 18 años sí es complicado. No es ahorita cómo estén en bachilleres o cómo se manejen, pero en aquella época los valores sí eran un tanto distintos, ¿verdad? Había mucho respeto para los maestros, mucho respeto. Se enseñaba el respeto en casa, o sea, era fuerte porque, o sea, yo creo que en ocasiones se caían en algunos excesos, ¿verdad? Pero era importante el cimiento que se tenía en casa del respeto hacia los mayores, hacia el maestro, Sí, se reflejaba realmente en el aula la educación que tenías en la casa. Inmediatamente se distinguía algunos de otros, ¿verdad? Pero no se llegaba a cuestiones mayores. Sí había muchas bromas y, como siempre, pues son jóvenes, ¿no? Eran jóvenes y yo llegué a tener un bochito como mi primer automóvil que logré comprar cuando estaba ya dando clases en la prepa. Y en ocasiones que salía de clase ya no encontraba mi bochito. Lo habían tomado los fortachones en peso, me lo cambiaban, en ocasiones lo subían a la banqueta. Pero por ahí se quedaban y para ver mis reacciones se saltaban riendo. Y te digo, yo la llevaba bien con ellos, a bajarlo, jóvenes. Y ya me lo bajaban. Pero no solo conmigo, también lo hacían, por ejemplo, también con el ingeniero Moya. El ingeniero Moya tenía un Fiat, aquellos chiquitos, antiguos, ¿no? En el que se atrevía el ingeniero Moya a darle aventón al profesor Ferro, y el profesor Ferro era un gigantón, que todo el mundo salía a ver cómo se subía el profesor Ferro a ese carro, y cómo batallaba para subir un pie, luego el otro, y luego casi... Era contorsionista con la mitad afuera. Pero también ese carro lo agarraban los muchachos y lo subían a la banqueta o se lo cambiaban al ingeniero Moya. Pero te digo, bromas así, nada fuera del otro mundo. Y sobre todo, pues a la hora de los exámenes, bueno, pues, cada quien respondía, ¿verdad? Y bien, yo tengo mucha satisfacción. Hay muchos profesionistas, les dicen muchos, yo prefiero no utilizar la palabra profesionista, sino profesional, que andan por ahí de derecho, de ingeniería, de medicina, y me da mucho gusto que me recuerden como su maestro, como que fui su maestro. Maestro de la prepa, nos vamos a filosofía y letras. Sí, vamos a decir que es mi segunda etapa en la universidad. Como te comentaba al principio, el profesor Ferrogay y Gumaro Orozco eran también profesores de la prepa y nos veíamos mucho ahí. Cuando Filosofía y Letras se integra a la Universidad Autónoma de Chihuahua, porque Filosofía y Letras había sido fundada en 1963, el año en que yo ingresé a la universidad, pero como escuela particular incorporada. Pues tenía muchos problemas, sobre todo de sostenimiento, ¿no?
Finalmente, las relaciones de Gaspar Gumaro Orozco y de Ferro, sobre todo con el licenciado Miller, lograron que influyeran en el Consejo Universitario, pero que se aceptara a Filosofía y Letras y fuera integrada en 1967 a la universidad, sin edificio ni nada. Entonces, necesitaban maestros, por supuesto. Y Ferro y Gumaro Orozco, que ya me conocían, pues me invitaron. Ferro Gay fue el encargado de decirme un día que yo salía de clase en la prepa. Me dijo, quiero hablar con usted. Sí, cómo no, maestro. Me dijo, necesitamos un maestro de latín en la escuela de filosofía, porque el que habían tenido antes, como no se les pagaba bien o se les dejaba de pagar porque no había suficiente, pues se habían retirado, ¿no? Y me dijo, y si le interesa, pues el lunes empezamos. ¿Cómo? Estaba empezando el año. Curso. Sí. ¿Y dónde vamos a estar? Aquí, hijo, aquí mismo, en este edificio, en la prepa. Nos van a prestar unos salones acá arriba en la tarde, porque la Filosofía y Letras era vespertina en aquella época. Un horario entre vespertino y nocturno. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Y pues me presenté el lunes y de inmediato entré a dar clases de latín en Filosofía y Letras. Y luego pues también ahí fui, ganando de alguna manera terreno. Para entonces yo ya era maestro de medio tiempo en la prepa. El licenciado Ornelas me había conseguido en medio tiempo. El licenciado Martínez Garza, que había sido su funcionario, con ellos tuve mucha relación. El ingeniero Gaitán, que fue secretario, el que fue general, el que fue de los jubilados también. Con ellos tuve mucha relación en la rectoría de entonces, que estaba ahí donde está ahora la Biblioteca Central, el SUBA. Y pues me habían conseguido el medio tiempo. Entonces voy a Filosofía y Letras y de pronto, de un año para otro, Gumaro y Ferro me cargan de clase. También de filosofía, porque como yo había estudiado filosofía, pues empecé a dar algunos cursos de filosofía. Y luego el profesor Piñón deja su cátedra de español y me dicen, pues usted se hace cargo de ella. Me hice cargo. Total, al rato pues ya me dieron ayer el otro medio tiempo para tener medio tiempo en la prepa y medio tiempo allá. ¿Cómo era ese vínculo con el maestro Ferrogay y con el maestro Gaspar Gumaro Orozco, maestro? ¿Cómo ese vínculo? ¿Cómo Son dos personalidades muy diferentes, pero tendientes hacia un fin común. De hecho, en el lema de Filosofía y Letras, ahí se plasma el pensamiento de ambos. La cultura como guía, la humanidad como destino. ¿Por qué? Porque ambos tenían esa idea, cada uno por sus rumbos diferentes y eran compadres, eran compadres y en ocasiones se decían hasta lo que no como buenos compadres, pero con respeto. Y de alguna manera cierto celo entre uno y otro, porque pues los dos eran fundadores de Filosofía y Letras y pues en ocasiones los alumnos le daban preferencia a uno que al otro y bueno, pero siempre trabajando por la facultad. Y la ventaja fue que fueron dos pilares en Filosofía y Letras. Filosofía y Letras nació con filosofía, letras españolas y periodismo. Periodismo desapareció y se quedaron nada más Filosofía y Letras cuando la escuela es integrada a la universidad. Y entonces el maestro Ferro era el pilar de filosofía y Gaspar Gumaro el de letras. Y cada uno fue conformando un equipo fuerte y cada uno fue enriqueciendo su programa cada semestre, cada año, de tal manera que pues a ellos se les debe todo lo que hoy son filosofía y letras en cuanto a desarrollo académico, en cuanto a las bases del desarrollo académico. Porque entonces
se realizaron intercambios muy importantes. Venían maestros de UTEP, venían maestros por supuesto, de la UNAM, de otras instituciones. Empiezan las semanas del humanismo desde aquella época, no con el nombre así, pero en intercambio cultural y sobre todo de conferencias. Entonces se enriquecieron mucho los currícula de ambas carreras. Es que eran otros tiempos, maestro. Eran tiempos, el hombre, maestro, en el pensamiento, en su opinión, ha dejado de abstraerse a través de las letras. Ha perdido esa capacidad, maestro. No creo que a través de las letras, sino más bien deja de abstraerse por la influencia de la modernización de los medios de comunicación. Porque desafortunadamente no se lee mucho. Sí, a eso me refiero. O sea, antes el hombre se abstraía, ¿verdad? A través de la lectura, a través de la... O sea, teníamos esa capacidad de abstraernos, sí, de conocer otros mundos sin jamás haber pisado... sí, esa riqueza enorme que da la imaginación creadora después de leer una obra o de leer un texto, pues no se fomenta actualmente, o se fomenta poco, ¿verdad? Y entonces sí falta ese tipo de ejercicio para que el hombre se siga abstrayendo. No que no lo haga, en muchas ocasiones se hacen filosofía y letras, se intenta hacerlo y tiene muy buenos programas, muy buenos maestros al respecto, pero sí como que se deja un tanto de lado, ¿verdad? Por esa influencia, finalmente, que pues es más cómodo, ¿no? Es más cómodo que te den todo prácticamente digerido en una televisión o en un medio de comunicación moderno, a que tomes un libro, sobre todo de las culturas antiguas, porque le cuesta al lector regresar a esas lecturas antiguas que son la base de la ciencia en muchas ocasiones y de las humanidades. Queremos el presente, maestro. Tenemos. Nada más queremos vivir el presente, pensando en un futuro que quizás no llegue si desconocemos el pasado. Ese es un hecho que ahí está y tenemos que luchar contra ello muchas veces. Quiero decirte a propósito de Gaspar Bumaro y de Ferro, que yo a los dos les debo prácticamente lo que soy. A Federico Ferrogay, su interés porque las humanidades y la investigación de las humanidades en filosofía y letras se realizara, fue importantísimo. Federico Ferrogay era un tipo que no podía estar sin hacer nada. Vaya que en aquella época filosofía y letras no tenía mucho que hacer, porque las clases, repito, eran en la tarde. Habían empezado a las 6, de 6 a 10, pero luego se fue recorriendo el horario a 5, 4 y a veces empezábamos a las 3, pero finalmente era vespertino. Pero los que teníamos obligación de estar ahí íbamos en la mañana, y si no había mucho que hacer nos juntaba Ferro, vamos a hacer esto. Nos juntó para hacer algún curso de italiano, nos juntó para llevar a cabo un curso de alemán y traducción de poesías, de poemas de Heine, que por ahí andan rodando. Y luego personalmente a mí me insistió mucho para meternos a traducir el Tratado de la Lengua Vulgar de Dante Alighieri, escrito en latín, aunque Dante pues era italiano y escribía ya en el Dolce Stil Nuovo en italiano, pero dijo vamos a traducir esto, y estuvimos ahí varios meses porque no teníamos muchos recursos para ello, ¿verdad? Él iba a Italia 1 o 2 veces, o cada 2 años, algo así, y siempre regresaba con algo, y en una de esas ocasiones regresó con ese proyecto. Aquí traigo el texto, entramos. ¿Y se concluyó? Y sí, se acaba de presentar, lo presentamos en la Semana del Humanismo. En aquella época lo concluimos y no había aquí editorial,
no había recursos en la universidad, y entonces nos lo publicó un gran amigo, Carlos Montemayor, cuando era el jefe del departamento editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Había sido alumno de Ferro, había sido alumno mío, nos llevábamos bien, cuando venía aquí nos veíamos, y nos hizo el favor de publicarlo allá, pero no aquí en la universidad. Entonces ahora, a los 50 años de Filosofía y Letras, el director de Filosofía, el maestro Luis Fierro, a quien le mando un saludo, lo estimo enormemente, y Heriberto Ramírez del departamento editorial, hablaron conmigo y me dijeron, vamos a publicar esto, a que la universidad lo publique, porque pues es una obra realizada, investigada aquí en la universidad. Y pues lo hicimos, se reeditó, se publicó en la Semana del Humanismo. Por ahí tengo un ejemplar para ti, pero no he podido entregártelo. Oiga, pues muy bien, qué bien, maestro, que esos proyectos pues sean retomados por la universidad y sobre todo pues que estén a disposición de los universitarios y del público, ¿verdad? A través de las colecciones universitarias. Sí, ahora ya están en la librería universitaria, afortunadamente. Bueno. Esa fue la obra de Ferro para mi formación, y la obra de Gumaro fue en el orden de lo político, porque yo con Gaspar Gumaro Orozco, como recordarán algunos amigos como Chava Reyes, participé mucho con Gumaro Orozco. Ya allí en la preparatoria, en el momento de aquel movimiento terrible que había, en la Filosofía y Letras, en el momento de aquel movimiento terrible que había en la universidad, me invitó para ser el secretario de la escuela. Estuvo de acuerdo el licenciado Miller, que era el rector. Y entonces yo fui su secretario en la Escuela de Filosofía, entonces escuela. Secretario único porque no había más que uno para todo. Entonces no había que... La estructura de administrativo, académico, que de extensión, que uno era el que atendía todo. Y era el que tenía la relación con los alumnos. Era un secretario general de la escuela. De la facultad, de la escuela, en el centro de escuela. Con él entonces pues aprendí muchas cuestiones del arte de la política universitaria y con él me mantuve. Cuando el licenciado Miller, poco antes de terminar, crea el departamento de planeación, llama a Gaspar Gumaro y le dice que se haga cargo de él. Estábamos precisamente en este edificio, aquí estaba la rectoría, porque todos los demás edificios se estaban arreglando, restaurando, los que habían sido tomados. Y donde está ahora la rectoría, pues había estado Conta y no sé qué más, Derecho. Técnico-química. Y entonces lo estaban restaurando. Y planeación estaba acá arriba en el ala que da hacia la Bolívar, en la esquina, y Gumaro me trajo con él. Ahí estuvimos una buena temporada en el recién creado departamento de planeación. Mucha relación con el licenciado Miller, que era pues, un tipo excelente y conocedor de la universidad y de sus problemas y demás. Mucho contacto diario con nosotros. Y luego, pues ya que el licenciado Miller no, en aquella época se podían reelegir, él no quiso reelegirse. Ya el siguiente rector fue el contador público don Antonio Orcasitas. Y continuamos, el contador Orcasitas nos dijo que continuáramos tanto Gumaro como yo ahí en planeación, ya en el edificio de acá donde está ahora la rectoría, ahí estuvimos. Resulta que por azares del destino, el licenciado Gumaro Orozco y el rector Orcasitas tuvieron por allí algún desencuentro y renuncia el licenciado Gumaro Orozco. Y el licenciado Orcasitas me dice, pues usted se queda. Y me dejó al frente de planeación lo que le restó de su administración, que fue como un año y fracción. En ese tiempo los periodos eran de 3 años. De 3 años. Las rectorías. Todavía, sí. Con opción a reelección. Con opción a reelegirse, sí. Y el secretario general era un gran amigo,
desde antes, porque había sido alumno también mío en la prepa, el licenciado César Rodríguez Chacón, que ahora es maestro en la Facultad de Derecho. Bueno, pues interesantes estas historias y anécdotas, conocer a la universidad por parte del testimonio de nuestro apreciado maestro, el maestro Hidalberto Villegas Méndez. Vamos a un corte y regresamos en un momento para continuar en esta segunda parte de la entrevista con algunos aspectos interesantes precisamente de esta participación en la vida universitaria por parte de nuestro maestro invitado de esta mañana. Muy buenos días, estamos de regreso en su programa Los Fundadores con un gran invitado, nuestro apreciado maestro Hidalberto Villegas Méndez, un académico pues de muchos veranos, maestro, muchos inviernos, muchas generaciones de jóvenes, hoy ya profesionales en las distintas áreas del conocimiento, maestro. Estábamos en esa época cuando lo invitan a la Secretaría de Planeación, maestro, por parte del maestro Miller Hermosillo. ¿Cómo se visionaba en ese momento a la universidad? ¿Qué momento vivía la universidad en ese momento? La universidad en ese momento estaba muy cuestionada por la sociedad, por el deterioro que había sufrido académicamente y físicamente, por la toma de los edificios durante meses y meses, ¿no? Entonces, el licenciado Miller emprendió una gran labor primero para pacificar a la universidad, ¿verdad? Porque pues los movimientos querían continuar y querían resurgir y entonces pues allí tuvo que echar mano a veces hasta de autoritarismos y demás, y de impedir que algunos continuaran en la universidad con todo derecho, ¿verdad? Porque pues lo que pretendían era nada más desquiciarla. Entonces hubo gente que tuvo que irse a terminar su carrera en otras universidades. Y eso pues no se pudo evitar. Pero luego le toca al señor Casitas, contador con otra visión, llevar a cabo un proyecto de modernización de la universidad. El señor Casitas es quien establece ya muchas relaciones con instituciones de educación superior. La ANUYES cobra especial importancia en su administración. Y entonces empieza él a tener esa relación, y sobre todo tuvo mucho apoyo del gobierno federal, porque él era muy deportista, era un rector que le encantaba el deporte. De hecho, formó parte de la comisión organizadora de la Universiada que se realizó en México en el 79. Y desde 2 años antes empezó la organización de esto. Y entonces hubo comisiones a diversas partes del mundo para ir a invitar a los países, a las universidades, a que vinieran a los Juegos Universitarios que se realizaron en México, y tuvo un éxito enorme. Y entonces eso le dio mucho apoyo a él como rector. Y entonces tuvo esas relaciones especiales con la Subsecretaría de Educación Superior para impulsar el desarrollo aquí. Se promovieron, y eso ya me correspondió a mí, porque me pidió que me quedara al frente de planeación cuando se va a Gumaro Orozco, de promover cursos para maestros en todas las instituciones, especialmente a los de educación media superior, que son los que deberían formar bien a los aspirantes a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad ya no tenía prepa, y entonces coordinamos esos cursos en toda la sección de ANUYES, a Baja California Norte, a la Sur, a Sonora, Sinaloa, todo esto. Que siguen formando parte de esa estructura, sí, ¿verdad? La parte, misma. Sí. Y entonces vinieron aquí maestros de todas esas partes para tomar los cursos. Fue una época muy participativa de la universidad
en ese contexto y muy reconocida especialmente por la Subsecretaría de Educación Superior. Que inclusive en ese tiempo se inicia la construcción del gimnasio universitario, maestro, si más no me equivoco. Sí. Que se concluye en la siguiente administración, pero se inician, ¿no?, las gestiones para la construcción de Manuel Bernardo Aguirre. Sí, tenía todo el apoyo del deporte en México, entonces consiguió los fondos para la construcción del Manuel Bernardo, pero ya las selecciones iban y participaban. No como ahora, que ya se tienen mucho más recursos, pero sí viajaban ya muchos deportistas de Chihuahua a las diferentes actividades, a los diferentes concursos deportivos en el país. Siempre tuvo ese apoyo el señor Horcasitas. Y entonces te digo, fue la modernización educativa, modernización administrativa, empieza él con la modernización como buen administrador, como buen contador. Tuvo al frente de la tesorería, que era entonces nada más, a un buen amigo, Ramón Estrada Gallegos, también ya jubilado, quien controlaba todo esto del dinero, que no era mucho entonces, pero bien administrado. Hizo una administración muy, muy buena el señor Horcasitas. Él sí pretendió reelegirse, pero se pretendió reelegir con todas las cartas abiertas y dando la oportunidad a todo aquel que quisiera ser rector. Y entonces levantaron la mano varios, pero entre ellos el licenciado Reyes Humberto de las Casas Duarte. Y bueno, pues en la votación perdió el señor Horcasitas y ya, o sea, tranquilo. Una sucesión tranquila, simplemente no hubo ningún problema y le dio la entrada a Reyes Humberto de las Casas Duarte, que sí se reeligió, porque fue él entre el 79 y termina el 92, y el 92 se reelige a 92-95, perdón, a 82-85, y el 85 pretende otra vez reelegirse y es cuando ya no se lo permite la comunidad universitaria. Que es, bueno, todo este movimiento que de alguna manera lo hemos comentado en diferentes partes de este programa. Y que cada quien tendrá su versión y su versión de eso, ¿verdad? Pero, en fin, eso forma parte de la historia de la universidad, muy rica, y hasta ese momento, bueno, pues yo estaba participando todavía con Gumaro Orozco, porque Gumaro regresó a planeación con la administración de Reyes de las Casas. Entonces, de alguna manera se le dio continuidad. Sí, había continuidad, sí, cómo no, sí. Ahí pues el error, como lo dicen algunos, fue tratar de reelegirse por tercera ocasión, ¿verdad? Reelegirse por segunda ocasión, el ser rector por tercera ocasión. Y ya, pues la comunidad ya no lo permitió. Y ahí termina una etapa pues diferente de la universidad y empieza otra y se reestructura la universidad, la ley orgánica, se modifican reglamentos. En aquel entonces, hasta entonces, pues un maestro universitario podía tener algún puesto también, o sea, podía tener dos. Está en la función pública, sí, sin ningún problema. O dentro mismo de la universidad, ser maestro y tener algún puesto administrativo. Y a partir de ahí, pues ya todo se regula para que sea un solo nombramiento. Oiga, luego, después de este conflicto, llega uno de sus exalumnos, Rodolfo Acosta Muñoz, a la rectoría universitaria. Sí, que estuvo en ese proceso de transición, ¿verdad? Estuvo prácticamente como un, conciliador, y lo hizo excelentemente para preparar la elección siguiente y que fluyera sin problemas, ¿no? Que no fuera un derrocamiento y una toma de posesión indebida, ¿no? Se nombra interinamente al licenciado Acosta Muñoz y él prepara la elección siguiente. En la cual pues llegaría el licenciado Rodolfo Torres Medina. Sí,
Torres Medina, que también fue alumno mío en la prepa. Fíjese, ¿cuántas generaciones, maestro? Oiga, maestro, ¿y cómo luego posteriormente le toca participar en este proyecto de periodismo en la universidad? Sí. Oiga, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es lidiar con los periodistas? A usted le tocó ser maestro de un proyecto nuevo que venía de alguna manera a dignificar, a darle la oportunidad a los periodistas de contar con una carrera universitaria, algo que había desaparecido en la década de los 60, precisamente con la incorporación de Filosofía, Letras y Periodismo a la universidad. ¿Cómo hace? Quiero darte un antecedente de esto. Ciertamente, aunque desapareció la carrera de periodismo muy pronto, siempre hubo la inquietud. Y entonces muchos estudiantes que trabajaban en los periódicos o que pretendían trabajar en los periódicos buscaban la carrera afín que les ayudara para trabajar en un periódico. Entonces, en la licenciatura en Filosofía se inscribieron alumnos que ahora son destacados periodistas, como el doctor José Luis Jaques, como el director del Heraldo, Javier Contreras, como nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Bueno, se me escapan, pero bueno. Por ahí anda Luis Froilán Castañeda. Luis Froilán, que fue también, pasó por ahí, Alvarado, Beto, en fin, muchísimos. Y entonces la escuela entonces se preocupaba también por esa área y ofrecía especialmente cursos un curso de periodismo, y le llamaban redacción periodística, para que al que le interesara, bueno, pues por lo menos llevara eso, ¿no? Pero luego vino por ahí una inquietud, no recuerdo de quién, pero me involucraron a mí para ofrecer cursos fuera de programa a periodistas que iban a tomar ahí, y a mí me tocó impartirles pues, español. Y entonces José Luis Jaques, que había sido alumno mío, ya cuando está él al frente de comunicación social, pues tiene esa excelente idea, ¿no? Entre él y tu hermano, sí, Roberto y otros periodistas más, de hacer algo para los periodistas. Pero primero nos echamos a la tarea de promover cursos llamados diplomados en periodismo. El diplomado lo ofrecimos aquí. Aquí fue la ceremonia de graduación, ¿verdad? Y luego lo ofrecimos en Delicias, y lo ofrecimos en Parral, y lo ofrecimos en Cuauhtémoc, y le dimos vuelta al estado. Para entonces yo ya estaba jubilado, o en ese momento me jubilé de la cátedra de filosofía. Y me habían llamado a trabajar en gobierno del estado. Un amigo que tenía por ahí me llamó al registro civil. Sí, ahí me conociste. Sí, cómo no, en el registro. El hecho es que yo compartí mi tiempo entre el registro civil y los diplomados primero, y luego me dice José Luis Jaques, vamos a elaborar el proyecto de la licenciatura. Entonces nos juntamos algunos interesados en esto y elaboramos el proyecto para la licenciatura. El primer diseño de la carrera fue obra de varios que participamos ahí, entre ellos pues obviamente José Luis, y el que era del departamento escolar entonces. Nuestro buen amigo, ¿qué? Alberto Pérez Piñón, sería. No, buen amigo. antes. ¿Con Ochoa? Con el doctor Ochoa. Bueno, el hecho es que participamos varios ahí en esto, y luego pues echar a andar la licenciatura. Entonces yo dije, sí, cómo no, yo les imparto español. No, pues que también redacción. Sí, ahí nos vimos las caras. Sí, cómo no. En español y redacción. Y luego de pilón por ahí me encargaron también la lingüística, que no me es ajena, ¿verdad? Pero
por ahí los hice sudar a veces con los temas de lingüística. Las clases eran muy temprano, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana empezamos en lo que ahora es tecnologías de información. Posteriormente en la 35 y degollado. Y luego en la 35 y degollado, o al revés. No, sí, primero allá. Sí, cómo no. Y pues algunos llegaban barridos, otros llegaban tardes, otros de plano no iban porque era muy temprano. Pero así sacamos la primera generación. Y el que no había llegado la clase anterior, en la siguiente clase llegaba y se sentaba adelante para que lo viera. No voy a decir nombres. Pero no, fue una etapa muy bonita, muy agradable. Muy enriquecedora, maestro. Sí, cómo no. Por esto, el enfoque que le dimos a los cursos de redacción de español fue eminentemente práctico. ¿A qué se enfrentan ustedes como periodistas? A esto se enfrentan a diario. Estos son los errores que tienen aquí, pues vamos a tratar de no cometerlos. Y entonces, yo me acuerdo que los ventaneaba recortando lo que publicaban en los periódicos y luego les sacaba una copia y la proyectaba y les decía, ¿de quién es esta nota? Y pues mía. Y entonces, pues así ciertamente fue más efectiva la enseñanza y lo vemos, ahí están pues gentes tan importantes como Antonio Payán, que ahí estuvo, como Adrián García, que era de los que llegaba así todavía, quitándose las legañas, pero llegaba. Decía que tenía mucho trabajo en radio, no sé si era cierto entonces. Un Raúl Gómez Franco, Juan Manuel Andazola, periodistas de primerísimo Ricardo nivel. Luján, Andrea Loera, José ¿no? Luis Domínguez, Carlos Gallegos. Carlitos, cómo no. Carlos. Sí, fue una generación muy rica. Y bueno, ya ves que no había inscripción cada semestre ni cada año, sino se esperaba que fueran a la... Era generacional. Era generacional. Ese primer ejercicio fue generacional. Entonces yo dije, ya terminamos, muchas gracias. Y nada, que continúas y vamos a empezar otra. Le di clase como a 3 o 4 generaciones, hasta que ya entré a Radio Universidad. Ya cuando Toño Payán era el director de Radio Universidad. Y yo había terminado mi ciclo en el registro civil. Por ahí nos topamos un día y me invitó amablemente a colaborar con ellos ahí en Radio Universidad. Y pues desde entonces estoy ahí todos los días haciendo algo. A veces digo, ya es mucho, pero no, pues aquí seguimos. No, lo importante es mantenerse activo. Y en esta nueva faceta, maestro, ¿qué tal le ha sentado esta nueva faceta donde lo escuchamos por la mañana en el programa Tribuna RU, haciendo comentarios, entrevistas? ¿Cómo le ha sentado esta nueva faceta en su vida? Al principio fue difícil, porque bueno, pues por supuesto no soy periodista, ni mucho menos me consideraba especialista en entrevistas, pero pues con la guía de Antonio Payán y estar observando y demás y estudiando, pues ya vimos cómo se podían hacer las cosas y luego ya me empezó a gustar. Al principio no me agradaba mucho, pero al principio la idea era que yo estuviera ahí con Toño para sacar algún dato cultural y mencionar esto y mencionar aquello que sucedía en el mundo y la relación con la fecha y que se celebra. Pero luego ya me involucró de pronto un día, aquí lo va a entrevistar el maestro Villegas, no sé a quién, ya me lo dejo. Y bueno, pues ahí le seguimos, pero ha sido también muy rico y sobre todo aprende uno muchísimo de la gente y sobre todo empiezas a saber equilibrar el pensamiento de las personas, porque te toca platicar con medio mundo y con gentes que piensan de diferente manera a ti, por supuesto, pero que piensan de diferente manera con el que acabo de entrevistar y entonces
hay que darles la palabra y hay que decirles qué piensa usted de esto y demás. Y por supuesto no llevar a la contraria, que no es la función de uno, ni mucho menos, ¿no? Sino dar a conocer a la audiencia lo que piensan, sobre todo quienes son líderes o quienes pretenden ser líderes de la comunidad en Chihuahua. Y pues la gente quiere saber cómo piensan ellos, qué opinan de este tema o de este punto, o qué están haciendo por la comunidad. Y bueno, eso enriquece mucho y ayuda mucho. Y te involucra en una disciplina diaria de revisar todo lo que hay en el medio, ¿no? De inmediato, que publican los periódicos locales, los principales digitales y la prensa nacional si se trata de algún tema nacional. Entonces siempre tienes que estar preparado para saber decir, y si te toca opinar, pues opinar, pero opinar sin tratar de influir en la comunidad. Maestro, usted menciona una palabra clave, aprender. ¿El hombre deja de aprender en algún momento en su vida? No. Todos los días debe seguir aprendiendo. Todos los días debe seguir aprendiendo porque es el gran estímulo que puede tener la mente humana. Porque si dejas de aprender, si dejas de tener ese estímulo, la mente se atrofia, se va perdiendo interés en las cosas, ¿no? Pero si aprendes algo nuevo, eso inmediatamente lo relacionas con algo que ya conoces o que pretendes conocer, y entonces eso será motivo de otro aprendizaje. Debemos de seguir ensimismándonos, maestro, sorprendernos de lo que acontece cada día. Pero el hombre también, desafortunadamente, hemos dejado de sorprendernos, maestro. Ya hemos visto tanta cosa que las personas ya no se sorprenden, por ejemplo, de detalles quizás tan cotidianos que pudiéramos ver como un amanecer, o sea, una obra de arte, una canción. O sea, el hombre ha dejado, debemos de seguir fomentando esa capacidad de ensimismarnos, de sorprendernos nosotros mismos, maestro. Esos son, vamos a decir, temas de discusión que afloran así muy seguido, porque por una parte está el idealismo y por otra el materialismo, ¿no? Y entonces, y luego ese materialismo te lleva a un relativismo espantoso, ¿no? Entonces, lo difícil es mantener un ideal en la vida y no tratar de imponer un idealismo a la manera, valga la redundancia, ideológica. Debe ser tu manera de pensar, porque esto es lo correcto, ¿no? Sino tener siempre un ideal que te lleve a algún punto de tu vida. Pero con la idea de que no te coma, de que no te carcoma el materialismo que nos invade a diario y que forma parte pues también de la vida y de nuestros defectos. Un materialismo que luego que como dije antes, te provoca un relativismo y verlo todo con ese sentido de que no importa al cabo esto, no importa al cabo esto otro. Y eso finalmente no lleva a un fin del hombre como hombre, ¿no? Porque no estás tratando de superarte, no estás tratando de conseguir eso que llevas dentro, no estás tratando de conseguir que lo que llevas dentro, que es el alma, el espíritu, se proyecte hacia niveles más altos. Y si el materialismo lo arrastra y el relativismo lo agobia, se van perdiendo los ideales. La universidad forma parte de ese idealismo, maestro. La universidad debe formar parte del idealismo. La universidad, recordemos que es una institución formadora, por supuesto, pero también creadora, y para crear necesitas ese estro especial, esas capacidades, esas propiedades que te las da nada más el alma. Y luego debe educar, te dije, formar y conservar la cultura.
esos ideales de la universidad son los que la mantienen en un nivel excelso por encima de las demás instituciones, porque hacen que el hombre no sea pues un mero proyecto propio, pero sin mucho sentido, que no sea así prácticamente como un animal, peyorativamente hablando, ¿verdad? Sino que esos instintos que tiene y que debe tener los ponga al servicio del alma, del espíritu. Maestro, pues qué gusto poder conversar con usted y poder enriquecer realmente la barra programática de Radio Universidad con su pensamiento, con su conocimiento y sobre todo también pues con su humildad. Lo reconocemos como un gran maestro y la verdad es que es un honor poder conversar con usted esta mañana en este programa que forma parte de una colección única e irrepetible de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el marco de su 60º aniversario. Realmente agradecido por su disposición, por su apoyo y sobre todo por su espíritu de colaboración con proyectos como como lo es Los Fundadores. No, indudablemente que el agradecido soy yo porque me da esa oportunidad de expresar cuestiones que en ocasiones quisiera uno decirlas, pero no existe el marco adecuado para ello. Y qué mejor que en el que estás haciendo esta labor tan importante, como lo decía al principio, de rescatar esa memoria histórica de la universidad. Y los valores, no lo digo por mí, los valores que andan por ahí todavía caminando en tanto maestro universitario son enormes, son riquísimos. No debemos desperdiciarlos, no debemos dejarlos que se pierdan y que se olviden, sino capturarlos y tenerlos presentes. Y en un momento dado te pueden servir para muchísimo. Motivacionalmente son a veces enormes, ¿no? Porque te atraen y te dicen cómo fueron las cosas y cómo pueden ser y cómo se cambiaron en un momento las cosas y cómo el futuro de la universidad, el presente de la universidad se ha ido conformando con toda la historia de todos ellos, pero cómo el futuro se va a conformar con los que están ahorita y que tienen esa obligación de seguir la tradición universitaria. El luchar para lograr y lograr para dar es genial en el sentido completo de la expresión. Me voy a esforzar todo lo que yo pueda para transmitirlo, para llevarlo a la sociedad a la que la universidad le debe todo. Ese sentimiento de nobleza de la institución hacia su comunidad, maestro, y realmente la nuestra pues es una universidad con historia, una universidad con fuertes cimientos, con una identidad profunda, que nos hace pues sentirnos orgullosos de ella, de ser participativos, de salir a la defensa de nuestra institución, porque realmente la llegada de la Universidad Autónoma de Chihuahua fue una llegada, fue una entrada que vino a transformar el entorno de Chihuahua en todos sus contextos. Importantísimo, maestro, reconocer la labor de cada uno de ustedes, de los miembros de nuestra gran comunidad, de nuestra comunidad docente, de nuestros estudiantes, de nuestros directivos, porque realmente se hace un esfuerzo profundo, maestro, un esfuerzo, la administración pública hace un esfuerzo relevante en la Universidad Autónoma de Chihuahua para ser considerada pues una de las universidades mejores de México y de Latinoamérica, ¿verdad? Estar en los primeros lugares no es cualquier cosa y no ha sido fácil, pero ahí está la universidad distinguidísima por todo lo que está haciendo, por todo lo que ha hecho y bueno, como una universidad prácticamente de excelencia en el país. Felicidades a la administración actual, al señor rector Jesús Enrique Seañez Sáenz por mantener ese espíritu universitario y por llevar adelante todos los aspectos de la universidad, pero con ese sentimiento y con esas
seguridad de que cada uno de los que participamos en ella podemos decir así con fuerza, con orgullo de ser UASH. Bueno, pues ya lo dijo el maestro, realmente orgullosos de pertenecer y de ser miembros de esta gran comunidad. Le agradecemos a usted que nos escucha a través de la frecuencia de Radio Universidad en el 105.3 de FM y 1310 de AM, el espacio que nos permite, ¿verdad?, entrar a sus hogares, que nos escuche en las oficinas públicas. También mientras usted conduce su vehículo, le agradecemos a todos aquellos que tienen a bien sintonizar Radio Universidad y conocer a través del testimonio de nuestros hombres y mujeres, quienes construyen día a día esta gran universidad de la cual formamos parte. Orgullo de ser UASH, luchar para lograr, lograr para dar, dos lemas que sintetizan la profundidad del pensamiento de nuestra gran institución. Gracias, los espero el próximo lunes en su programa, Los Fundadores.